Vamos, vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por estar reunido con mis hermanos y te rogamos que en esta clase tú nos guíes. Tú abras Jesucristo los ojos de bendito, nuestro entendimiento para que podamos Padre entender Santo. tu palabra y para que nuestra vida pueda ser cada día transformada por tu palabra. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a hablar del significado del discipulado. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Todos decimos ser cristianos. Ahora, ser cristiano significa ser un seguidor de Jesucristo. Uno puede ser admirador o ser discípulo. Por ejemplo, alguien puede admirar alguna figura política, por ejemplo. O sea, en Chile generalmente todavía la gente se divide en la gente que admira a Allende o a Pinochet, se divide. Y todavía se tiende a hablar de pinochetistas y allendistas, porque esas personas admiran a esos personajes. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, no significa solamente que admiramos a Cristo, sino que es algo más profundo. Significa que somos seguidores de Cristo. Un discípulo de Cristo es aquel que sigue las enseñanzas de su maestro. Y hay Amén. algunos textos muy importantes donde el Señor nos desafía con tomar muy en serio esto de ser seguidor de Jesús. Hoy en día es fácil decir soy cristiano. Cualquier persona que le pregunte a usted en la calle, ¿usted es cristiano? Le va a decir que sí, es cristiano. Ahora, si uno le pregunta, ¿usted vive de acuerdo a los mandamientos de Cristo? Es otra cosa. Y un cristiano es aquel que trata de vivir y ser obediente a los mandamientos de Cristo, a los mandamientos que están en toda la Escritura. Así que vamos a hablar de ese tema, del discipulado. Amén. Vamos hablan su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 14, del versículo 25 al 27. Lucas 14 del 25 al 27. ¿Quién lo tiene? ¿Maraví lo tiene? Lucas Amén. 14. Lea, por favor. Que sí. Grandes multitudes iban con él. Él viéndose les dijo, perdón, grandes multitudes iban con él, y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al manchar la guerra, perdón, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Upa, hay advertencias fuertes. Ser discípulo de Cristo es algo muy serio. Es lo más serio, lo más fuerte que hay en la vida. De repente uno dice, no, hay que hablar cosas serias. Cuando yo estoy hablando de mi trabajo son cosas serias. Pero ser discípulo de Cristo es algo tremendamente serio. Es el desafío más serio que podemos asumir. Nosotros sabemos, hemos estudiado que es el Señor quien nos llama a ser sus discípulos. Es el Señor quien obra en nosotros. Pero eso no quita de nuestra responsabilidad de meditar. ¿Realmente estoy siendo un discípulo de Cristo? Me he puesto a meditar de la importancia de este término, decir, soy discípulo de Cristo, soy seguidor de Cristo. ¿Cuáles son los requisitos que el Señor establece para ser un seguidor? Dice, ¿qué rey se sienta a hacerle la guerra a otro sin primero calcular qué tan poderoso es ese rey?
Si yo me doy cuenta que tengo un ejército más grande, más numeroso y más fuerte que ese rey, le hago la guerra porque sé que voy a ganar. Pero si me doy cuenta que el otro rey es más fuerte, tiene un ejército más fuerte, entonces le envío un embajador pidiéndole condiciones de paz. El mejor negocio es hacer la paz en vez de ir a la guerra y sufrir una derrota. Entonces el Señor da ese ejemplo de un rey que piensa antes de tomar este desafío. Así también nosotros es necesario meditar, hermanos. ¿Estamos tomando con la suficiente seriedad el ser discípulo de Cristo? Nos decimos cristiano y un cristiano es un seguidor de Cristo, es un discípulo de Cristo. ¿Le hemos tomado el peso a la seriedad que esto conlleva? Ahora vamos a aclarar, sí, algunos términos. La Biblia no siempre se puede entender de forma literal. Hay que discernir el género o el género del libro completo de la figura literaria que aparece en ese pasaje. Por ejemplo, acá el Señor parte diciendo que es necesario. ¿Cómo tiene que ser nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos para ser discípulos de Cristo? ¿Qué dice el texto que leyó la hermana Evelyn? Y no aborrece. Aborrece. Hay que aborrecer padre, madre, hijos, familia para ser seguidor de Cristo. Ah, me imagino que ustedes han leído antes ese pasaje, lo habían leído. Sí, Ya, ¿y Sí, cómo lo entienden ustedes? ¿Cómo lo que interpretan? la interpretación para mí, pastor, es que Dios, si nos decimos ser discípulos de Él, está primero que todas las cosas. ¿Mm? Primero que mamá, primero que papá, primero que hijos. En un contexto de que muchas veces son como esa piedrita, ese tropiezo que nos impiden eh, seguir o avanzar en la vida cristiana. Entonces Dios nos ¿Ya? dice, no, ¿quién está primero? ¿O está familia o estoy yo primero? Nos pone como esa diferencia. ¿Y qué hace un verdadero discípulo? En medio de todas estas que nos está relatando el apóstol Pablo, vemos que primeramente está Dios, es Dios. Sí, que lo relata Lucas. Lucas es el que escribió eso. Perdón. Bueno, Sí, perdón. entonces, de acuerdo a lo que nos dice la hermana Mariluz, ese aborrecimiento no es literal, sino que significa tener a Dios por sobre todo, incluso sobre todos los seres queridos, tenerlo como en orden de Amén. prioridad. ¿Están de acuerdo o alguien lo interpreta de forma diferente eso? Pastor, ¿Sí? eh, yo entiendo que hay que dejar todo para seguir al Señor. ¿Mm? ¿Mm? Eh, Tal como dice el texto, de aborrecer a padre, madre, hijos, hermanos, ¿Mm? hay que dejarlo para seguir al Señor, para ser un discípulo del Señor. Ya, pero en el caso suyo, que usted vive con su hermana y su sobrina, ¿Mm? ¿cierto? Sí, ¿Usted dejó a su hermana y su sobrina por seguir al Señor? la verdad que no. Ya, Porque entonces, asisto con mi hermana y con mi sobrina y con la tía Lucy a la iglesia. perfecto, perfecto. Amén. Voy con Entonces, ella. cuando uno ve un pasaje en las Escrituras que nos parece extraño, una Claro. interpretación literal sería rara, hay mm, que buscar otros pasajes en las Escrituras que nos arrojen más luz respecto a esto. Gracias a Ya. Dios, hay un pasaje en otro evangelio que es un texto paralelo a esto. Ustedes saben, hay cuatro Ujú. evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Claro. Lucas se llaman evangelios sinópticos. ¿Qué significa que sean Ya. sinópticos? Que relatan los mismos hechos. Son distintos relatores de los mismos hechos. Por lo tanto, no son relatos paralelos. Entonces, cuando lo relata el hecho, Lucas, es necesario comparar cómo lo relatan los otros evangelistas para tener un entendimiento más acabado. Así que Claro. vamos, para poder interpretar lo que dice Lucas, vamos a recurrir a un texto paralelo que se encuentra, búsquelo hermana Mariluz, en Mateo capítulo 10, versículo 37-38. Mateo 10, 37-38. porque Lucas usó un término muy drástico, Muy porque fuerte, para nosotros en otras aborrecerse. partes, sí, porque en otras partes el aborrecer es rechazar, a ver Mm, cómo lo puedo interpretar cuando aborrece el pecado, o sea, odia el claro, pecado, un no sé odio, un cómo, odio. claro, entonces aborrece suena Veamos qué fuerte. expresiones ocupa Mateo.
¿Lo Ujú. tiene el Ya. texto, hermana? Escuchemos con lo dice Sí, Mateo. el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ya, no era el texto al que quería citar, me equivoqué. Déjeme buscar cuál texto paralelo es ese, ¿ya? Dame un segundo, dame un Ya. segundo. Pastor, mire, aquí en la versión donde Lucas, la que estamos leyendo, dice así: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, ni siquiera a su propia ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ya dice ahí, dice si no renuncia, en lugar No de renuncia, aborrecer. no, Pero en igual vez de no, aborrecer, dice si no renuncia. pero igual no hallamos la misma encrucijada. Uno Sí, renuncia, deja a la esposa por hacerse cristiano, No, y entonces estamos en la misma encrucijada. Uno claro. dice el que no aborrece y acá dice el que no renuncia. Es las que no distintas renuncia. versiones del mismo texto, pero Sí. igual nos dejan con la duda. Ya. Mm, pero déjenme buscar el texto que yo quiero buscar, que no sé por qué no lo tenía apuntado. El que leímos Lucas 14, ¿cierto? Sí, perfecto, Lucas 14. Sí. Lucas 14:25. Ya. Y el otro es Mateo. Pero Mateo, ¿cuál creyó usted, hermana? 11:38 me dijo pastor. No, no sé si usted me escuchó mal o yo le dije mal. Es Mateo 10, Ah, 37, perdón, 38. Ahí está, no, está bien el texto que yo le he dado. Mateo 10, 37, 38. Este es el texto paralelo que yo quería. Anoten, el que Mateo ama, 10, 37, 38. ya, dice así: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ese es Mateo 10, 37, 38. Particularmente en el versículo 37 lo aclara. Léalo lento el versículo 37, hermana, por favor. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ya, ahí está. Ahí está la interpretación del texto de Lucas que decía que tenemos que aborrecer a nuestra esposa, a nuestros hijos. Acá el Señor Jesús dice, el que ama más a su esposa que más que a mí, no es digno de mí. En el caso del hermano Alberto podría aplicarse, el que ama más a su hermana y a su sobrino más que al Señor, no puede ser discípulo del Señor. En el caso de otra hermana, como si el Señor nos estuviese diciendo, si ustedes aman más a su esposo o a su madre o a su padre más que al Señor, entonces no son dignas de ser discípulas del Señor. Entonces, la interpretación del texto de Lucas de aborrecer padre y madre, la entendemos mejor a la luz de lo que dice Mateo. El que no ama más a Dios que a madre o padre, no puede ser digno del Señor. Entonces, comparativamente, tenemos que amar más a Dios que a nuestros seres queridos. Tengo que amar más a Dios que a mis hijos. Tengo que amar más a Dios que mi esposa. Si la relación es inversa, si yo amo más a mi esposa o a mis hijos que a Dios, entonces no puedo ser un discípulo del Señor. Esa es la interpretación de la palabra fuerte de Lucas de aborrecer. Pastor, Entonces, sí, quiero aportar algo. Si nos sí, vamos al primer mandamiento, es amar a Dios por encima de todas las cosas, personas, donde quiera que estén nuestros corazones, nuestros tesoros, por encima de todas las cosas, así es. amar a Dios. Así es, porque no solamente amamos personas, también amamos Sí, ideas y amamos objetos físicos. sí, Por ejemplo, hay personas que pueden amar más su hogar, su casa, que a Dios.
Claro que su sí. trabajo. O el trabajo, o una El ideología. dinero, tal cual, pastor, Sí. el trabajo, porque a veces el trabajo nos encierra, o sea, nos absorbe demasiado. O sea, nos exigen que hay que trabajar, pero hay veces que estamos colocando en balanza, bueno, o es Dios o es mi trabajo, porque igual yo lo puedo decir por mi propia Mm. experiencia. Sí. Amén. Así que el primer requisito para ser un discípulo, un seguidor del Señor, como dijo la hermana Mariluz, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y esto va en línea con el primer mandamiento, los 10 mandamientos, amar al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Más inclusive que padre, madre, esposo, esposa, hijos, amigos, que quien sea. ¿No? No significa literalmente aborrecer. Si entendemos literalmente Lucas, estamos en problema. Ujú. Porque la propia escritura nos enseña a honrar padre y madre, nos enseña a amar a los hijos, nos enseña a amar a nuestro cónyuge. Amén. Mm, mm, Disculpen. Mm. Estuve comiendo un cake recién, que hizo un cake mi esposa, parece que me quedó las migas en la garganta, me está picando. Se pegan. Sí. Entonces, hermanos, el primer requisito para ser un discípulo del Señor es amar a Dios más que a todas las cosas y que a todas las personas. Es fácil caerse en esto. Es fácil demostrarle más amor a un hijo o a cualquier persona o al trabajo, como dijo la hermana Evelyn, más que a Dios. Así que esto es un llamado a la reflexión. Así como ese rey reflexionó, ¿me conviene o no hacer la guerra a este rey? Así el Señor Claro. nos llama, medita cuán serio es ser un discípulo del Señor. Es una cosa muy seria, tan seria que hay que amar a Dios más que a los seres que más amamos, más que a las cosas que más amamos. Y dice que incluso hay que, como decía el texto de Lucas, hay que tomar la cruz de Cristo para seguirlo. Si Amén. alguno no toma la cruz de Cristo, no es digno de mí. Y tiene otro problema. ¿Qué significa tomar la cruz? Esto es evidente, no lo podemos entender en un sentido literal. Vamos a tomar una cruz de palo y cargarla en el hombro. ¿Qué significa tomar la cruz de Cristo? Yo digo que es como negarse a uno mismo, una cantidad de cosas que podemos tener en nuestra vida, problemas, puede ser familiares, problemas de salud, eh, que todos van como ahí, como que son esas cosas que nos pesan el alma, que nos pesan la vida, pero que aún en medio de todas esas cosas, Dios nos dice, hay que seguir, hay que seguir, hay que avanzar, hay que avanzar. Claro. ¿Y los demás qué dicen? ¿Será eso mismo tomar la cruz de Cristo? ¿O significará otra cosa? ¿Qué opinan los Yo demás? le sumaría a eso que en el fondo es como Jesucristo también se enfrentó a cosas de la tierra, a cosas del mundo, ¿Mm? pero cumplió propósito. Y a lo mejor nosotros tenemos que cumplir un propósito, o sea, de hecho tenemos que cumplir un propósito, y pese a eso es seguir la cruz de Cristo, o sea, a seguir en el fondo el propósito de Dios que estaba puesto para nosotros. ¿Mm? Entonces, pese a todo lo que está, Jesús lo hizo, o sea, pese a todo lo que se le presentó, Jesús lo hizo. Su cruz fue cumplir el propósito de Dios. Y a lo mejor en nosotros puede ser lo mismo, o sea, pese a todo lo que nos rodea, las O circunstancias y sea, todo lo que somos, cumplir el propósito de Dios, que Dios tiene para nosotros. Y no sé, evidentemente Dios tiene un propósito para nosotros. Y el principal propósito es ser justamente seguidor de Jesucristo. Así que en ese Amén. sentido todos estamos dentro de un propósito, como dice la hermana Evelyn. Ahora, si nos vamos a la época del Imperio Romano, del siglo I, ¿para qué utilizaba el Imperio Romano las cruces? ¿Saben ustedes? ¿Para qué eran usadas las cruces? Para crucificar a los malhechores, pastor, Claro, era la pena para de los muerte más tiempos, terrible que se aplicaba a los malhechores, claro, porque existía, evidentemente crucificar. existía la pena de muerte en ese tiempo, pero Amén. también existían otros muertes. Los podían matar, por ejemplo, con un flechazo en el pecho, los mataban, o con la espada, Claro, con la o le cortaban espada, con la cabeza, con la el verdugo llegaba cabeza, y le los soltaba degollaban, con la espada. ¿cómo se llama la herramienta que corta la cabeza? La guillotina, la guillotina. Guillotina. Y esa muerte era Ujú. más rápida, pero la muerte más terrible era la muerte de cruz. La A muerte los de peores cruz. delincuentes, a los más terribles, le daban la pena Lo de cruz, crucificaban. Claro. y era la muerte lenta, colgada en una cruz. Entonces, la cruz
era símbolo de muerte y de la muerte más terrible que podía experimentar una persona en esa época. Amén. Cuando una persona era condenada a la cruz, lo hacían cargar la cruz, literalmente, lo paseaban por el pueblo, y todas las personas sabían que esa persona estaba sentenciada a muerte, a la muerte más terrible. Así que cuando el Señor nos dice, para ser discípulos tenemos que tomar la cruz, es decir, estamos dispuestos a ser condenados a muerte, en dos aspectos. Uno en el sentido literal y otro en otro aspecto que menciona la hermana Mariluz. ¿Qué significaría estar dispuesto a padecer la muerte por Cristo? Esto en un sentido literal sí está ocurriendo hoy en día. Hay hermanos nuestros, principalmente en África y Asia, donde el cristianismo es perseguido. Y a estos hermanos ser cristianos les cuesta la vida. Son muertos, son torturados por causa de su fe en Cristo. Esos hermanos literalmente están tomando la cruz, están dispuestos a entregar su vida por causa de Cristo. Obviamente esos hermanos nos avergüenzan a nosotros, que nos quejamos de cosas tan pequeñas, o sea, si está lloviendo, hace mucho frío, no vamos a la iglesia, cosas muy pequeñas, y esos hermanos están dispuestos a dar su vida, son torturados. Así es. Esos Amén. hermanos literalmente están dispuestos a dar su vida por Cristo. ¿Qué pasaría si nosotros llegásemos a un contexto así, que en nuestro país el Evangelio comenzase a ser perseguido? ¿Estamos libres de eso, no? Yo No creo que no estamos estamos libres. libres. Hoy en día eso no No, ocurre, gracias a Dios. Pero quién sabe el día de mañana. De hecho, en Colombia yo sé que han matado a muchos pastores, a muchos cristianos. No sé si, amén. no sé si la FARC los mata o hay otro grupo que los persigue, pero sé que en Colombia están matando a muchos cristianos. No sé si nos puede comentar algo de eso la hermana Mariluz. Sí, es los grupos terroristas. Mm. Allá la iglesia es respetada, sí, pero cuando de pronto se empiezan a hablar estos términos en los púlpitos acerca de que el pastor o los líderes orientan al pueblo a no inmiscuirse en estos conflictos, ahí ya se convierte en un enemigo de las FARC, del LM, del ELN, se convierte en un enemigo. Y a Mm. muchos pastores, doctor, por eso los han asesinado, por decir la verdad desde un púlpito, por muchas veces impedir que niños menores de edad los lleven a las filas de las guerrillas, porque no es lo justo. Y el decírselo a estas personas de frente, esto no está bien, eso lo convierte literalmente en un enemigo y muchos pastores los han sacrificado debido a estas cosas, pastor. Bien. Está Entonces, un país que terrible. está tan cerca como Colombia ya está ocurriendo. Dios quiera que eso Sí, no llegue a Chile. Pero si Dios quiere. llegase, si llega, ¿estaríamos nosotros a dar nuestra vida por Cristo? Un verdadero discípulo, sí, estaría dispuesto a dar la vida. Así que por eso el tomar la cruz de Cristo, hay un aspecto que es literal, pero hay otro aspecto que es más simbólico, porque también tiene que ver con el negarse a uno mismo. Cuando uno está dispuesto a negarse a uno mismo, experimentar esa muerte en vida, esto está haciendo por Cristo. ¿Qué significa esto? Negarse a sí mismo. Significa, no sé, pues negarme un privilegio, negarme comer un asado. Será en... ¿Qué significa negarme a mí mismo? ¿Será negarme la diversión? ¿Negarme las diversiones? ¿Negarme las vacaciones? ¿Qué implica el que nos neguemos a nosotros mismos? Porque el Señor dice que el que no se niega a sí mismo no es digno de él. No sé si todavía tiene hermana Mariluz abierta la Biblia ahí en Mateo 10. Sí, la tengo abierta, pastor. Mateo Ya. 10, sí. ¿Y el 38 qué dice? El versículo 38. 10:38 dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. No es digno de mí. Ahora, vamos a aclarar esto, así como aclaramos el qué significaba aborrecer a la familia, dijimos que significa no amar más a la familia que a Dios. No significa que no tenemos que amar a la familia, todo lo contrario. Tenemos que amar la familia, pero tenemos que amar más a Dios. Tomar la cruz, negarse a uno mismo, significa negar nuestro viejo hombre, Lo dijo, el viejo hombre que habita en nosotros. Cuando hablamos del tema del pecado, dijimos que a pesar que como cristianos hemos recibido una nueva inclinación, una nueva naturaleza, que el Espíritu Santo morando en nosotros,
Sin embargo, nuestra carne sigue en nosotros. Y cuando somos tentados al pecado es nuestra vieja naturaleza, nuestra carne, la que es tentada. Y cada vez que pecamos, nos estamos sometiendo al control de nuestro viejo hombre. El viejo hombre va a estar presente en nosotros hasta nuestra muerte. Así que es una lucha continua contra el viejo hombre. Parece que les di a ustedes el ejemplo, si les di. Si tengo dos perros de la misma raza, de la misma edad, pero los alimento de forma diferente. Si ellos pelean entre ellos, ¿quién va a ganar la pelea? El que está mejor alimentado. Así también, Amén. el viejo hombre hay que cortarle la comida para que no siga dominándonos. Hay que alimentar el nuevo hombre, el que fue creado según Cristo. Así es, amén. En estricto rigor, el cristiano no tiene dos naturalezas. Dos naturalezas tuvo Cristo, la humana y la divina. Nosotros tenemos una naturaleza que es la humana, pero sí hay dos inclinaciones en nosotros. Una inclinación natural hacia el pecado y otra inclinación hacia la santidad que es producida por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, ¿qué alimentamos más? ¿Nuestro apetito espiritual o nuestro apetito carnal? Nuestro apetito espiritual, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios, de la oración, cuando nos congregamos, estamos alimentando nuestro espíritu. Ahora, eso no significa que alimentar la inclinación pecaminosa significa comer la comida física o pasarlo bien o divertirse. No, significa cuando alimentamos el pecado, lo que sabemos que está mal y lo seguimos haciendo. Pues la comida física también puede llegar a ser pecado cuando uno come más de lo que debiera comer o come cosas que uno sabe que le van a hacer mal. No sé, un ejemplo, si una persona es diabética e insiste en comer azúcar, ese comer azúcar se transforma en un pecado porque le está dañando El su problema. cuerpo, ¿ya? Amén. Por eso nosotros creemos también que fumar es pecado porque está dañando nuestro cuerpo, ¿ya? Así es. Así que eso no significa que Claro. uno no pueda disfrutar de la buena comida. Tal vez de repente uno puede comer cosas con azúcar, no va a pasar nada, pero uno tiene que cuidar su cuerpo. Y cuando yo me Así es. resisto a comer algo que me hace mal, por ejemplo, un hermano diabético que sabe que no puede comer azúcar y aparecen las tentaciones para comer azúcar, ahí él tiene que aplicar esto de negarse a sí mismo, no comer azúcar. Eso es negarse a sí mismo. Es decir, el negarse a Amén. sí mismo es para nuestro propio bien. Claro, de un ejemplo simple, pero la negación a sí mismo generalmente ocurre a nivel de nuestro carácter. Mm. ¿Qué pasa si yo soy dado a discutir con mi esposa? Tengo conflictos en el hogar, pero yo cuando me doy cuenta que mi discusión no es edificante, que no está bien, que es mejor quedarse callado. Sin embargo, me dijeron algo que me hirió y yo quiero defenderme, quiero seguir la pelea, quiero demostrar que ya está equivocado. Ahí me está ganando mi viejo hombre. Ahí yo tengo que Claro. aprender a negar mi viejo hombre. Entonces, negar el viejo hombre, eso de tomar la cruz, de estar dispuesto a morir, aplica a ese viejo hombre. No aplica a las cosas buenas que yo quiero hacer. O sea, pues, yo quiero celebrar a fin de mes de cumpleaños de mi papá, yo quiero invitarlo a la casa, invitar a mis hermanos. ¿Significa que negarme a mí mismo tengo que negarme a hacer eso, celebrar el cumpleaños de mi papá? No, no va por ahí la cosa. Con mortificar y negar mi viejo hombre, mi tendencia pecaminosa. Ujú. Por ejemplo, si, como les conté otra vez, mi familia no son cristianos. Voy a invitar a mis hermanos. ¿Y qué pasa si alguno de mis hermanos me empieza a atacar por mi fe cristiana? Bueno, yo le puedo responder de buena forma, pero si yo le respondo de forma agresiva, por más que yo tenga la palabra de Dios, si lo hago de forma agresiva, eso va a inflamar más la llama del conflicto. Entonces, más sabio muchas veces hay que quedarse callado. Y para eso hay que aprender a negarse a uno mismo. Amén. No Y es de fácil repente, callar. no es fácil, puede ocurrir, de hecho ocurre en las iglesias también. No me Sí. acuerdo si era con ustedes también que hablaban otro día de cuando surgen diferencias políticas en la iglesia, o no, ¿lo hablé con ustedes? Como No, no, lo no, hablé el pastor. día viernes. Ya, ¿qué pasa ahora que estamos en el tema de elecciones políticas, a fin de año y elecciones? En toda la iglesia siempre va a haber gente de izquierda y gente de derecha, siempre va a ser así. Amén. Claro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en nuestra iglesia, el espacio del desayuno, que va a descomunicar el culto de un desayuno, si dos hermanos se ponen a hablar de política,
uno de izquierda y otro de derecha, se pueden agarrar fuerte. No necesariamente se van a agarrar a combo, pero se puede Sí. armar una discusión fuerte. ¿Esa Claro, discusión edifica a la iglesia? O más bien no, todo lo No, contrario, no, va a afectar a las no, personas que van a estar ahí escuchando, sobre todo si hay personas claro que nuevas, sí. más se ven afectadas. Entonces lo más sabio es ahí negar mi viejo hombre. Mi viejo hombre anhela eso, pelear e imponer los términos, demostrarle al otro que yo estoy ayudado. Ahí tengo que aplicar la cruz de Cristo, negarme a mí mismo. Es ujú, difícil, pero es necesario que el cristiano aprenda a negarse a sí mismo. sí, Amén. Y no solamente en los conflictos con otras personas. ¿Qué pasa con una persona que lucha con la pornografía, por ejemplo? Y tal vez hay personas que cuando están solo en su casa, con su teléfono o su computadora, empiezan a buscar pornografía. Claro, ahí no tienen conflicto con ninguna persona, pero están pecando delante de Dios. Por lo tanto, cuando esa persona dice, no, esto es pecado, yo no lo voy a hacer, no me voy a poner a ver pornografía. Ahí está mortificando su viejo hombre, porque su viejo hombre se manifiesta con ese deseo pecaminoso de ver pornografía. Pero ahí el cristiano tiene que decir, no, el Señor me llama a tomar la cruz y yo me voy a negar a mí mismo y no lo voy a hacer. Amén. Entonces, se dan cuenta, así aplica el tomar la cruz y negarse a uno mismo. amén. Y hay cosas más triviales. Por ejemplo, de repente uno tiene que hacer un deber. Por ejemplo, voy a poner algo bien simple. Ya, me toca a mí lavar la loza hoy día en la casa, después del almuerzo. Y me da flojera porque supongo que un día domingo, después del culto, uno llega cansado, agotado, come, después que come uno da una especie de fatiga, una especie de sueño, voy a dejar la loza ahí no hasta mañana. Ya, pero eso es pereza, es flojera, es un pecado. Por lo tanto, también tengo que aprender a negar mi propia flojera, mi pereza. Claro. Entonces, cuando yo digo, no, esto está mal, yo no tengo que dejar la loza sucia, una persona limpia, ordenada, va y lava la loza. Aunque tenga sueño, lo voy a hacer igual. Ahí estoy tomando la cruz de Cristo. Estoy dándole muerte al viejo hombre. Así que, como les dije, para ser discípulo de Cristo hay que amar a Dios más que todas las personas y que todas las cosas. Y también hay que estar dispuesto a dar la vida por Cristo, tomar la cruz en un sentido, en algunos contextos es literal, cuando hay persecución, pero aunque no haya persecución, como en nuestro contexto, continuamente tenemos que estar dispuestos a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos en situaciones cotidianas como las que les planteé recién. Así, ¿Mm? Por así es. ejemplo, ¿qué es más fácil? ¿Tomar la Biblia para leerla o ponerme a ver una película? ¿Qué es más fácil? Ver la Debiera de película ser es la más fácil. de la película. Es mucho más fácil. Y obviamente no me entiendan mal, yo no digo que sea pecado ver películas, yo también veo películas, todos vemos películas. Pero cuando yo descuido la oración por El Daniel. jugarme viendo películas, estoy mal, po. No, Por está lo tanto, llamando. tengo que aprender a negarme a mí mismo. Cuando Yo yo de- digo, a pesar, Ya, ay, algo le pasó al hermano Alberto, ya estamos bien, pastor, gracias. ya, ya listo. Estamos bien. Cuando yo sé que he descuidado la oración, no he orado en todo el día y me pongo a ver una película y siento una reprensión del Espíritu Santo, no has orado en todo el día. Ahí yo perfectamente me puedo negarme a mí mismo, parar la película y darme un tiempo de orar. Y después puedo ver la película. Pero cuando yo decido parar la película y darme el tiempo para orar, ¿qué estoy haciendo? Estoy dándole muerte a mi viejo hombre, porque mi viejo hombre lo único que quiere es alejarme de Dios, alejarme del Señor. Y el Espíritu Santo quiere llevarme a Cristo. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos. Amén. Otro Amén. caso, bueno, para mí es muy fácil decirle a la gente hay que estar en el culto en la iglesia porque yo vivo al lado de la iglesia, pero no siempre fue así en mi vida. Yo no sé si Ujú. están en la iglesia cuando conté un testimonio, que cuando era chico, era adolescente, yo iba desde Curicó hacia el campo, una zona rural, y en esa zona rural no pasaba ni micro ni colectivo, había que caminar 3 kilómetros para tomar un colectivo.
Y nosotros con mi papá y mi hermano caminábamos 3 horas, de noche muchas veces. No, no caminábamos 3 horas, caminábamos 3 kilómetros. Caminábamos 3 kilómetros, a veces con lluvia, tomábamos un colectivo e íbamos a la iglesia. Y de vuelta, Ujú. cultos largos, cultos pentecostales, de repente terminaba a las 11 de la noche, uno llegaba a las 12, 1 de la mañana a la casa, y caminando 3 kilómetros en un camino sin luz eléctrica. Y después cuando vivía en Santiago también, yo cruzaba todo Santiago, cuando iba a la iglesia, vivía en Recoleta y iba a la iglesia en Maipú. Me tomaba 2 micros y un metro para llegar. Claro. De repente salía atrasado, tenía que gastar en Uber, llegar en Uber. Pero ahora Le- tengo una situación de privilegio, que vivo al lado de la iglesia. Pero no siempre en mi vida fue así. Había tiempos que era complicado, era la iglesia era difícil. Pero hay que estar ahí, hay que estar ahí. Ujú. Y yo entiendo que alguien también puede decir el día domingo, el único día que tengo para levantarme tarde, puede decir alguien, puede ser. Pero si yo prefiero quedarme durmiendo y no ir a la iglesia, estoy alimentando a mi viejo hombre. Cuando yo digo, no, mi deber es estar en la iglesia, aunque tenga sueño, aunque esté cansado, ahí yo estoy tomando la cruz de Cristo y dándole muerte a ese viejo hombre. Y recuerden que el viejo hombre no muere nunca, nos va a acompañar siempre mientras vivamos. Por lo tanto, es un ejercicio continuo que tenemos que realizar como cristianos, el tomar la cruz para mortificar a ese viejo hombre. Entonces el Señor Sí. Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, tienes que estar dispuesto a tomar la cruz, a negarte a ti mismo. Eso es negarse a sí mismo. No significa negarse a los placeres, negarse a unas vacaciones, no significa negarse a salir con tu esposo o con tu esposa. No, eso no significa. Significa darle muerte al viejo hombre que te busca llevar al pecado. No, de repente yo crecí en una iglesia donde muchos hermanos veían como pecado ir al cine, por ejemplo. Y no, no es pecado ir al cine. ¿Por qué va a ser pecado? El pecado es lo que explícitamente está mandatado en las escrituras como pecado, ¿no? No significa que el cristiano no puede pasarlo bien, que no puede ir a un restaurante, no puede disfrutar. Claro que tiene que hacerlo. Pero cuando le estamos dando cabida al pecado, por ejemplo, los ejemplos que di, descuidar la oración, descuidar la iglesia, entrar en peleas, en conflicto, o el tema de la pornografía, en el área sexual, todos esos pecados, a eso tenemos que negarnos, ¿no? Amén. Amén. ¿Alguna pregunta respecto a esto, hermanos? No, pastor, todo está muy claro de mi parte. Ya. Vamos a ver un ejemplo de un discípulo en la escritura. Busquen por favor Mateo, la hermana Evelyn ahora busque. Mateo 19 del 16 al 22. Mateo 19 del 16 al 22. Amén. Dice así. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Este Amén. joven quería ser un discípulo de Jesús, quería seguir a Jesús. Jesús le dijo, ven, sígueme, pero primero haz esto. Vende todos tus bienes y dalo a los pobres. Y el joven quedó triste, no pudo hacerlo. Ahora, nuevamente, tenemos que interpretar esto literalmente como que cada vez que Dios llama a una persona, lo manda a vender todas las posesiones. No, no es así. O si no, nosotros tenemos que vender todo lo que tenemos y no lo hacemos. ¿Cuál es el problema de este joven? Que este joven reveló que sentía más amor por las posesiones que por Sí, Dios. Él se Amén. jactaba de obedecer todos los mandamientos, he obedecido todos los mandamientos. Y sin embargo, el pobre estaba fallando el primer mandamiento. Él se jactó delante de Jesús. He obedecido todos los mandamientos.
¿Y cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Por eso Por Jesús supuesto. descubre el corazón de este joven. Anda y vende todo lo que tienes. No es que Jesús estaba interesado en el dinero, en las posesiones, sino que estaba revelando su corazón y el joven no estuvo dispuesto. Es decir, no estaba cumpliendo ni siquiera el primer mandamiento. Y si no cumple el primer mandamiento, no puede cumplir los demás. Él se jactaba de obedecer la ley de Dios y estaba profundamente equivocado. No podía guardar los mandamientos de Dios si no amaba a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que más amaba a él? Sus posesiones materiales. Amén. Entonces, hay un ejemplo. No significa que literalmente vamos a aborrecer a nuestra esposa, no. Hay que amar más a Dios que a la esposa. No significa que vamos a vender todo lo poco que tengamos, no. Significa que tenemos que amar más a Dios que a nuestras posesiones. ¿Qué no pasó con este joven? Este joven quedó triste. Pero cuando vemos el relato paralelo en Marcos, Marcos anota algo que no anota ni Mateo ni Lucas. Dice que cuando este joven quedó triste, dice que Jesús lo miró y lo amó. Y es extraño por qué Marcos registra esto, lo amó. Porque más adelante hay un relato de cuando Jesús fue tomado prisionero para ser muerto, hay un relato que hay un hombre, un joven, que escapó desnudo solamente cubierto con una sábana. No sé si han leído ese pasaje. Entonces, la deducción que sacan muchos eruditos, que ese joven rico era Marcos, el que está escribiendo el Evangelio. Después se convirtió. Por eso puso ese detalle, Jesús lo amó. Y cuenta su historia personal. Al parecer, este joven vendió todo y se cubría solamente con una sábana y quedó desnudo. Entendió mal seguramente lo que dijo Jesús, pero hay muchos eruditos que llegan a la conclusión que este joven finalmente se convirtió y era Marcos el evangelista. Amén. ¿Mm? No lo Ujú. podemos asegurar, pero sí es posible. Claro. Porque el relato de Mateo y Lucas dice que el joven quedó triste, pero Marcos agrega, Jesús lo miró y lo amó. Entonces es probable que veamos en el cielo a este joven rico. Pero ahí vemos un caso de un discípulo. El Señor quiere que nos despojemos todos, no en el sentido literal, sino que lo amemos más a Dios que a todas nuestras posesiones. Y si Dios alguna vez nos guiase a eso, tendríamos que obedecerlo, ¿ya? Pero no es lo habitual. ¿Cómo demostramos que amamos a Dios por sobre todas las cosas? Por nuestra forma de vivir, cómo obedecemos los mandamientos de Dios. Porque alguien puede vender todo lo que tiene y dedicarse a vivir en la calle, como han habido personas, han habido casos. De hecho, aquí en San Fernando hay un caso famoso del hombre, ¿cómo se llama? El ñaño, el que vive en la cordillera, que Ah, salió en la sí, tele. Sí, ¿lo han el visto? ¿Lo ñaño, ubicado? El ñaño. el Era ñaño, un, sí. un empresario de Las Condes, Sí, era, que es primo de Joaquín Lavín, el político. claro, claro, Sí. claro. Y él quiso cambiar de vida y vendió todo lo que tenía y se fue a vivir a la cordillera y cerca de las termas del Flaco, ese, ¿sí? Sí, Vive en el solo, como un Mamilo ermitaño. Albeiro, No se afeita, no se baña, nada. Vive con unos perros ahí. con los perritos nomás. Sí, él escogió esa vida. Claro, él se Ujú. despojó de todos los bienes que tenía, pero eso no significa que sea un hijo de Dios, que sea un cristiano. O sea, una persona No, puede despojarse de todo y aún así no amar a Dios. Así también al revés, uno puede realmente amar a Dios y no significa que va a vender todo y deshacerse de todo. Así que hay que entender que esos mandamientos del Señor fueron dirigidos para que las personas lo amen a Él por sobre todas las cosas, más que en un sentido literal, aborrecer a la familia o a vender todos nuestros bienes, sino, ¿y cómo demostramos el amor a Dios? Por medio de la obediencia. Cuando le damos muerte a nuestro viejo hombre por obedecer al Señor, ahí estamos demostrando que amamos a Dios por sobre todas las cosas. Amén. así es. Entonces, el objetivo de esta clase, comprender qué significa ser un discípulo, qué significa ser un seguidor de Cristo. Significa amar a Dios por sobre todas las cosas y estar dispuesto a morir. Morir cada día negando a nuestro viejo hombre, que cada día surge con el deseo de dominarnos, pero nosotros tenemos que decirle no. Amén. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, pastor. Ujú. No, Todo pastor. está. Entonces le voy a pedir a la hermana Evelyn que nos despida con una oración, por favor. Pastor, ¿Sí? Dígame. por favor. Hermano. El sábado y el domingo no podré estar en la iglesia. No podré estar con ustedes tampoco en la reunión de hombres, Ah, porque ya. me van a sacar el ojo, me citaron hoy día. Ah, ¿cuándo se opera?
El sábado en la mañana, El sábado en la mañana se opera del ojo. claro, del ojo Ya. izquierdo. Del ojo Y el izquierdo. domingo tengo que ir a controlarme también. Ya. El sábado en la mañana. Ya vamos a pedir la oración en el grupo de la iglesia. Y inclúyelo, hermana Amén. Evelyn, la oración, por favor, al hermano Alberto que se va a operar, ¿ya? Oremos. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias, pastor. Amado Padre, Señor que Bendito estás en los cielos y también en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de poder congregarnos aquí vía Zoom para poder Gracias, aprender más de ti, Señor. Amén. para Sí, poder Señor. comprender, Gracias. Señor, cuáles son los propósitos, de a poquito atendiendo los propósitos que tú tienes para nuestra vida, Señor. Gracias por mostrarnos una vez más, Señor, eh, un poquito más de tu palabra, Señor, Amén. entendiendo lo que es ser un buen discípulo, Señor. Amén. Sí, Te, Señor pe- Jesús. Amén. te pido personalmente, Señor, perdón, porque entiendo también y veo, mis falencias, Señor, y veo, Señor, en dónde he estado fallando, Señor. ¿Qué cosa he puesto sobre ti, Señor? Te pido perdón por ello y me ayude, Señor, y nos ayude a cada uno de nosotros, Señor, a poder complacerte, Señor, poniéndote siempre a ti en primer lugar de nuestras vidas, Señor. Padre, en esta hora también te pido, Señor, por el hermano que va a ser intervenido Amén. desde sus ojitos, Señor. Amén. Te pido que tú seas Aleluya. Gracias, acompañándolo, Señor. Señor. Bendito. Que tú Amén. seas, Señor, con él, Señor. Que seas tú Amén. en las manos de los médicos, Señor, para Gracias, que nuestro Señor. hermano salga bien de su operación, Señor. Amén. Dale la Amén, tranquilidad que Señor él también Jesús. necesita, Señor. Que tu compañía esté siempre con él, Señor. Gracias, Aleluya. Señor, por esta Gracias, noche. Señor. Bendito. Gracias Amén. por cada uno de los hermanos que se pudo Amén, congregar en Señor. esta reunión de Zoom, Señor. Y bendice a nuestro pastor, Señor, y dale sabiduría día a día, Señor, para que nos siga guiando, Sí, Señor. Señor amado, Gracias, Padre. Padre Bendito. Santo, y te aprovechamos de pedir, Señor, por toda la congregación, Señor. Sean Amén. bendecidos por esta hora Aleluya. por ti, Gracias, Padre. Señor bendito. Gracias, mi Señor. Amén. Todo esto Amén. te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Que Dios le Amén. bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Nos vemos, si Amén. Dios quiere, este fin de Gracias, semana, ¿ya? pastor. Cuídense, que estén Ya, Amén. bien. que estén Chao. bien. Amén, Chao. pastor. Buenas Muchas noches. gracias. Chao.